Brújula de la Sierra. Vanessa Núñez, Onda Cero. Ya hemos contado en otras ocasiones que Pepín Bello decía que su amigo Luis Buñuel era un gran embustero y que además no le tenía en cuenta sus mentiras porque ya conocía su juego. Pepín llegó a afirmar que posiblemente Buñuel fuera la persona con la que más se había divertido en su vida. Decía, nos entendíamos perfectamente, nos gustaban las mismas tonterías y las mismas incongruencias. Pues vaya presentación que hacía de Buñuel. Pero es que Pepín tenía razón, ¿eh? Mira, Buñuel llegó a reconocer que su memoria era invadida constantemente por la imaginación y las ensoñaciones y que acababa construyendo una realidad de sus propias mentiras. Su inclinación a soñar y a imaginar escenas chocantes le acercaron al surrealismo, porque el surrealismo al final es lo chocante de lo cotidiano. Cuando presentaba un nuevo guión y los productores mexicanos pues decían, pues que esto va a quedar muy corto, y él les decía, no se preocupen, no se preocupen. Si la película se queda corta, metemos un par de sueños y ya no hay ningún problema. Buñuel le llegó a confesar a Pepín que él en persona había denunciado nada menos que a García Tadel ante el régimen de Franco. La historia de Agapito García Tadel pues fue verdaderamente rocambolesca, ¿no? A Tadel, un sindicalista de la OGT, fue una de las mayores vergüenzas de la Segunda República, según Buñuel y según todos sus correligionarios y sus rivales. Al inicio de la guerra, pues fue el más sanguinario chequista de Madrid republicano, pero es que además fue un ladrón consumado, atesorando un valioso botín, dinero y las joyas de sus víctimas. No llevaba ni 4 meses en su terrorífica labor depredadora y ya tenía los bolsillos bien llenos. Entonces hizo correr la falsa noticia de su muerte para preparar su huida, primero a Francia y desde allí a Cuba con todo su tesoro. La mala fama de este personaje tan abyecto le precedía incluso en el extranjero. Por eso Buñuel se jactaba de que un sindicalista francés le pasó el nombre del barco al que se había subido rumbo a Cuba. Buñuel filtró esta información al bando nacional y cuando el barco hizo su escala en Santa Cruz de la Palma, a Tadel fue apresado con todo su botín y posteriormente fusilado. Antes de morir, Agapito García Tadel hizo la siguiente rectificación pública. ¿Te acuerdas que ya aquí habíamos hecho unos papeles dedicados a todos los republicanos que se arrepentían? Pues mira lo que dijo a Tadel, este ladrón consumado. Dijo, ya no soy socialista, muero siendo católico. Incluso desde la cárcel se casó por la iglesia con su compañera de toda la vida por poderes. Entonces, Feliciano, ¿fue Buñuel quien filtró la información para detener a Tadel? Pues como dice Pepín, vaya usted a saber. Pero la verdad es que Buñuel ya estaba en París antes de la guerra y mantenía contactos con los comunistas franceses. En París se quedó deslumbrado por el cine. En ese momento el cine pues ya había superado la fase de atracción de barraca de feria para devenir en un nuevo arte en el que estaba todo por hacer. Así que decidió hacerse cineasta y para aprender los gajes del oficio se apuntó de becario nada menos que con el director Jean Epstein. Pues era el mejor cineasta del momento, ¿no? Pero claro, no había dejado atrás su carácter bromista de la residencia. Y a menudo tenían que interrumpir las tomas porque hacía reír a los actores. Sus bromas tocaron techo cuando achuchó a una bandada de ocas que andaban por el estudio contra todo el equipo de rodaje. Y la cosa acaba muy mal, pues ya sabemos la mala leche que se gastan estos animalitos. Pues vaya con las bromas de Buñuel. Seguía los pasos de Lorca cuando dijo que una gimnasia de la imaginación podía enriquecerla. Buñuel creía que la imaginación se podía entrenar como un músculo y por eso practicaba todos los días y a todas horas. Permanecía largos ratos en soledad, absorto, mientras producía constantemente historias extrañísimas, imágenes geniales que luego contaba a los amigos y que en muchas ocasiones tenían fiel reflejo en sus películas. Incluso aunque no viniera a cuento, las plantaba ahí y se quedaba tan ancho. Cuando estaba en Nueva York alternaba mucho con un hijo de Negrín y contaba que habían planeado poner un bar que se llamaría El Cañonazo y que sería un bar el más caro del mundo, escandalosamente caro. En la puerta, para justificar el nombre, pondrían una vieja bombarda que se dispararía en cualquier hora del día o de la noche para anunciar que un cliente se había gastado $1.000. Y decía Buñuel, imaginaos al modesto empleado de la casa de al lado cuando se despertara a las 4 de la mañana al oír el cañonazo y le dijera a su mujer, anda, otro sinvergüenza que se ha gastado $1.000. ¿Y llegaron a abrir el bar? No, hombre, todos son sus ensoñaciones. Su fama de embustero ya era
era proverbial en la residencia de estudiantes. Un día estaba asomado en el balcón de su habitación cuando llegó un coche y se paró justo debajo, se abrió la puerta y imagínate quién salió del coche. Nada menos que Alfonso XIII en persona. Toma ya. Y desde la calle le preguntó: oiga, joven, ¿cómo se puede llegar a tal dirección? Buñuel le dio las pertinentes explicaciones, un poco aturdido, eso así, claro, porque lo último que esperaba es la presencia ahí del monarca. Pues cuando partió el coche, Buñuel fue a contárselo al director. El bueno de don Alberto Jiménez Frau, por supuesto, no le creyó. Y tanto insistió Buñuel que Jiménez Frau llamó en persona a Palacio para confirmar la historia. Madre mía. Otra historia que contaba es que soñaba con que su padre, que ya había fallecido, estaba sentado presidiendo la mesa familiar igual que él había hecho en vida. Estaba el padre con la cara muy seria, ¿no? Comiendo muy poco, muy despacio y sobre todo en silencio. Y continúa Buñuel: yo sé que está muerto y oigo el susurro de una de mis hermanas que le dice a mi madre: sobre todo que nadie se lo diga. Madre mía. La verdad es que la mesa familiar de los Buñuel había sido muy peculiar, ¿eh? Mira, el padre guardaba los embutidos en la caja fuerte y antes Madre del mía. postre le daba la llave a Luis para que los fuera a buscar y solo se los daba a probar a los hijos varones, mientras que las hermanas se quedaban mirando. Ostras. José Manuel, un personaje singular, cuanto menos, Buñuel. Por lo que cuentas, la casa de Buñuel sí que era una especie de heteropatriarcado. Pero es que incluso ya Luis hijo también fue muy machista en la mesa, ¿eh? Mira, si Pepín iba a comer, Jean, la esposa de Buñuel, comía aparte, no comía con ellos. Y decía Pepín siempre: y eso que es francesa, que claro, en esa época. Saliendo del Pilar de Zaragoza, donde habían ido a escuchar el coro, le dijo a Pepín: imagínate un plano general de la plaza del Pilar, totalmente vacía, con un viento tan fuerte como el de hoy, y según van saliendo los curas del Pilar, con sus sotanas, manteos, sus sombreros de teja, el viento se los va llevando a todos volando y dando vueltas, y acaban todos revueltos y amontonados contra la fachada del aseo. Y luego, en la merienda, le propuso la organización de la Olympiadae Sacrae Vaticanae. El asunto era que en el Vaticano se organizaba una olimpiada de curas, a ver quién hacía la misa más rápido. Para velar de que el ganador no se saltara ni un punto ni una coma de la ceremonia, las misas serían filmadas y luego proyectadas ante los jueces a cámara lenta. Se permitían pequeñas ayudas, como por ejemplo echar magnesia en el suelo para facilitar la rapidez de los desplazamientos por el altar sin derrapaje. Los curas, durante el calentamiento previo, ensayaban todos movimientos, transiciones y, por supuesto, al igual que los boxeadores, están ahí lanzando todo el rato puños al aire y dando brincos y tal, pues los curas harían lo mismo, estarían ahí dando saltitos, pero claro, en vez de lanzar puños al aire, lo que hacían era santiguarse a toda velocidad, simular alzamientos y bendiciones a unas velocidades estratosféricas. Lo estoy imaginando. Entonces, en el desfile inicial, por la vía sacra de la Basílica de San Pedro, empezaban a llegar las distintas delegaciones y, claro, los entendidos apostaban pues por los curas alemanes, ¿no? Rubios, rollizos, con una portentosa forma física. Pero mira, al final, contra todo pronóstico, quien se alzaba con el escapulario de oro era un cura aragonés, Monsen Rendueles, párroco de Ceniza. No me digas que Buñuel no era un genio. Era un genio, era maravilloso. Pero fíjate, ahora me acuerdo, en la escena esta de los curas volando, yo creo que Fellini también llegó a hacer una escena así de los curas rodando todos por la Plaza del Vaticano con una ventolera. Tenemos que mirarlo, con las Feliciano. sotanas. Y todo. Tenemos que irnos. José Manuel Feliciano, que ha sido un auténtico placer. Enhorabuena por tus papeles, Feliciano, como siempre. Pues nos han un abrazo encantado. muy fuerte, como siempre. Un abrazo a los dos. La brújula de la sierra. Vanessa Núñez. Onda Cero.